Buenos días chicos y chicas, pues vamos a continuar con el punto 7 y 8 del tema 6 que yo he titulado El totalitarismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que quiere decir URSS, ¿vale? Importante es que, bueno, pues sepáis que este lo tenéis desde la página 168 a la página 171, pero yo particularmente no lo veo del todo bien, así que, bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es que os pasaré las diapositivas para que os sirvan a modo de esquema y configuréis un resumen en base a la explicación que vais a ver aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser más fácil y además, siendo sincero, no me termina de convencer la forma en la que el libro lo explica. Así que creo que así mejor. Y como deberes vais a tener solamente eso, configurar el resumen en base a lo que estamos viendo. Bien, antes de nada vamos a empezar un poquito con unas consideraciones previas. De entrada, es importante que sepáis que Rusia abandona la Primera Guerra Mundial justamente en el año 1917, como consecuencia de la revolución bolchevique que pretendía sacar a Rusia de la guerra porque mientras no saliera, la economía iba a estar hundida y el pueblo iba a pasar hambre. Entonces el pueblo apoyó a los bolcheviques debido a eso y a partir de entonces Rusia deja de llamarse Rusia y se convierte en la URSS, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante que tengamos en cuenta este elemento porque a partir de ahora no vamos a volver a llamar a Rusia Rusia, la vamos a llamar la Unión Soviética. Y bueno, pues siempre desde el punto de vista económico tenemos que destacar que esta Unión Soviética va a ser un sistema comunista, donde no existe la propiedad privada, donde todo el mundo cobra lo mismo, donde los salarios, además de ser iguales, son equitativos y se reparten los beneficios, es decir, un sistema en el que además el obrero ejerce la dictadura del proletariado. Muy importante es destacar que hubo rusos que resistieron eso y lucharon contra el comunismo en una guerra civil en la que fueron derrotados. Los comunistas estaban mucho mejor organizados. Trotsky, el líder comunista que seguía a Lenin, líder de la Unión Soviética, va a organizar perfectamente el Estado durante la guerra y además de no solamente ser victoriosos los comunistas durante la guerra civil, tenemos que tener en cuenta que el comunismo salió reforzado. Salió reforzado puesto que se creó el Ejército Rojo, que va a ser el brazo militar del sistema comunista, y se dio mucho más poder a los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo cual vino bien para implantar esa dictadura comunista que tanto defendía. Bien, como elemento fundamental debemos destacar que Trotsky, durante la guerra, que es este señor que tenemos aquí, va a desarrollar la NEP. La NEP quiere decir Nueva Economía Política. Entonces, bueno, pues esta nueva economía política tenemos que pensar que va a ser de entrada una medida de guerra. Una medida de guerra en la que se permitía la pequeña propiedad. Se entendía que si había campesinos que tenían una tierra propia, iban a estar más contentos, iban a producir más. Se permite el libre mercado de productos agrícolas, con lo cual se incentivaba la idea de que los comunistas no venían a quitar nada, sino que venían a apoyar al pueblo. Una libertad de comercio interior y también se permite las inversiones extranjeras en el territorio de la Unión Soviética para modernizar la industria. Entonces, bueno, pues en este sentido, todas estas medidas que pueden parecernos un poco anticomunistas por aquello de que se permite la propiedad privada, la libertad de mercado y demás, pues generó un pequeño debate dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dentro del PQS, que estuvo motivado primero por la idea de que exista postulados capitalistas dentro de un sistema comunista y segundo porque estos señores de aquí, los llamados kulaks, van a ser los pequeños propietarios agrícolas que se van a ver beneficiados con la venta de propiedades agrícolas que otros pequeños campesinos van a venderles a ellos. Entonces se va a producir una concentración de tierra que es contradictoria al sistema comunista. Y esto generó, como os digo, un debate dentro del seno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bien, cuando muere Lenin, tenemos que tener en cuenta que su testamento político dejaba a Trotsky al mando. Es decir, en este caso, Trotsky es la persona designada por Lenin para sucederle. Entonces, bueno, pues en este sentido, a Trotsky se le apartó del poder por Stalin. Stalin y Trotsky rivalizaban sobre todo por la idea de que Trotsky era un intelectual, Stalin una persona más ruda, más vasta, y la cuestión es que Stalin pretendía que la Unión Soviética
no exportara la revolución a otros países, mientras que Trotsky decía todo lo contrario. Esto un poquito, si os fijáis y si lo queréis comparar, es algo así como el debate entre los girondinos y los jacobinos. ¿Os acordáis de eso de la Revolución Francesa? Pues Trotsky era girondino, Stalin jacobino. Entonces, bueno, pues la Troika, que era el gobierno provisional que gobernaba en nombre de Lenin hasta su muerte, se encargó de quitarle poder a Trotsky para que Stalin fuera reforzado. De manera que, bueno, pues lo consiguieron hasta el punto de que cuando Lenin muere no puede asistir a su funeral, puesto que Trotsky estaba en el Cáucaso. Y en este sentido, bueno, pues eso fue aprovechado para que Stalin fuera elevado, se manipuló el testamento político de Lenin para que Trotsky fuese desacreditado y Stalin fuese colocado al frente y fuese nombrado sucesor de Lenin. Bien, aquí tenemos básicamente a Lenin y esta es Stalin, ¿vale? Hasta tal punto llegó el enfrentamiento entre Trotsky y Stalin que se tuvo que exiliar Trotsky una vez Stalin se hizo con el poder porque se le consideró enemigo de la patria. Y entonces, bueno, pues se marchó a México donde fue asesinado en 1940 por un español llamado Ramón Mercader. ¿Vale? Entonces, bueno, pues Ramón Mercader era partidario de las políticas de Stalin y lo que hizo fue perseguir a Trotsky hasta México y allí se lo quitó de en medio. Hasta tal punto es la obsesión que tiene Stalin por quitarse de en medio a Trotsky que lo que hizo fue borrarle del mapa en algunas imágenes tanto a él como a todos sus enemigos políticos. Como podéis ver en la imagen de la izquierda está aquí en un discurso de Lenin, que Trotsky sería este de aquí, y aquí en la imagen de la derecha pues tenemos una fotografía trucada en la que se eliminó a Trotsky. ¿Qué es la URSS? Porque hasta la fecha nosotros hemos estado hablando de lo que viene siendo la Unión Soviética, pero no hemos hablado de la URSS. La URSS, las siglas son Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que esto básicamente es como un sistema federal de países comunistas que en la política interior, en la práctica, tienen libertad y en la política exterior dependen de la Unión. Es decir, en este caso no pueden tener política exterior, no pueden tener iniciativas económicas propias, porque de eso se encargaba un organismo que es el Soviet Supremo, que era votado por todos los países de la Unión Soviética, que componían la Unión de Repúblicas, y si tú votabas a ese organismo, tú no podías ir en contra de ese organismo. Entonces, en este sentido, la cuestión es que en la práctica sería como algo así como Estados Unidos, solo que en la teoría sería algo así como Estados Unidos, solo que en la práctica era una dictadura en la que el Partido Comunista de la Unión Soviética se encargaba de dirigir a todas las demás naciones. Es importante que destaquemos que la URSS va a ser un sistema federal donde el Soviet Supremo va a tener técnicamente todo el poder. Entonces, bueno, pues el Soviet Supremo estaba monopolizado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, que en este sentido todos sus afiliados eran los que decidían las políticas que se iban a seguir. Es decir, por así decirlo, desde el punto de vista del partido, tú tenías que pertenecer al Partido Comunista para ser del Soviet Supremo y siendo del Partido Comunista tenías que llevar a cabo las políticas que la jerarquía del partido decidía. Entonces, en este sentido, como podéis ver, las características del sistema de la Unión Soviética son las propias características de los sistemas totalitarios. Culto al líder, purgas que eliminan la oposición tanto interna como externa, búsqueda de un enemigo común, el chivo expiatorio. En el caso de los soviéticos, además de los judíos, porque también tiene una profunda carga antisemita, va a ser los que pretenden el mal del pueblo, es decir, todos los que van en contra del sistema soviético, y una economía supeditada a los intereses del Estado, donde aquí lo más importante es la idea del partido jerarquizado. El que está arriba manda. Y en este caso tú, según el nivel que ocupas, tendrás más o menos poder. Bien, esto lo pasamos muy de pasado, ¿vale? Luego lo veis en la diapositiva un poquito para que veáis cómo funciona. Esto favoreció, una vez se hizo Stalin con el poder, la implantación de una dictadura, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta dictadura va a estar caracterizada, además de por las condiciones políticas características propias de los sistemas totalitarios, pues vamos a tener
que desde el punto de vista económico la Unión Soviética va a perseguir algo autárquico, es decir, va a perseguir vivir sin necesidad del apoyo exterior. Y en este caso, bueno, pues para ello desarrolló lo que se conoce con el nombre de los planes quinquenales. Fueron bastante exitosos, todo hay que reconocerlo. Pero también hay que pensar que fueron exitosos porque se sentaron las bases en la nueva economía política que Trotsky desarrolló en la Guerra Civil Rusa. Entonces, bueno, pues las bases eran muy buenas. Pero la cuestión es, y solamente digamos que había que quitarle los elementos no comunistas que tenía este sistema. Se elimina el capital extranjero. Se nacionaliza todo lo extranjero que había en la Unión Soviética, es nacionalizado y convertido al sistema de propiedad pública que el sistema comunista defiende. Se organiza el comercio en cooperativas y almacenes estatales, es decir, se prohíbe que existan tiendas. La cuestión es que para poder vender tú tenías que tener unas cooperativas, quiere decir esto que varios obreros se reunían, se formaban una cooperativa y te podían vender pues, zapatos, camisas o incluso comida. Entonces, bueno, y además también unos almacenes estatales. ¿Cuál es la idea de que existan cooperativas y almacenes estatales? La idea básicamente es que el Estado controle los precios y que estos no se enriquezcan. Es decir, no se enriquecen, pero tienen, por así decirlo, un poquito más de libertad que los almacenes estatales. La prioridad industrial va a ser uno de los elementos principales del primer plan quinquenal. En este sentido se va a invertir mucho en el sector energético y en el sector industrial. Pero esto derivó en unas hambrunas porque al darle tanta prioridad a la industria y a la energía se descuidaron los bienes de consumo. Entonces esto favoreció que la gente pasara hambre. Stalin, además de matar por cuestiones de oposición, también mató por cuestiones de hambruna. Es decir, mucha gente murió de hambre dentro del sistema soviético. Si recordáis, en la nueva economía política se permitía la propiedad privada. Entonces, bueno, pues aquí se va a eliminar la propiedad privada y todo va a ser propiedad pública. Mediante granjas colectivas, lo que se conoce con el nombre de los kolkhoz, y granjas estatales, que son los sovjós. La idea de este sistema es favorecer, por un lado, la iniciativa de los campesinos y, por otro lado, controlar alimentos. Es decir, la idea es que cuando tú tienes, por un lado, iniciativa, tú produces más y, por otro lado, si esa iniciativa no funciona, pues lo que se hace es tener una reserva estatal, que esa reserva estatal va a ser la que se va a utilizar pues, en casos de hambruna y sobre todo para el racionamiento en cuestiones de guerra. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, gracias al sistema de los sovjós, pudo subsistir perfectamente. Bien, por así decirlo, dentro de las purgas que Stalin va a llevar a cabo, además de eliminar a los enemigos políticos dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, vamos a tener por un lado que se va a eliminar a los propietarios agrícolas. Estos propietarios agrícolas, que si recordáis eran los kulaks, los kulaks van a ser eliminados por su, en este sentido, oposición al sistema comunista, puesto que la idea es que esta gente está en contra del sistema comunista porque se han ido acaparando y haciéndose de tierras que les fueron vendidas como consecuencia de que los pequeños campesinos se la iban vendiendo a ellos y que ellos estaban concentrando propiedad privada, es decir, como que estaban concentrando una gran cantidad de tierra y eso Stalin lo que hace es perseguirlo y eliminarlo. Entonces, bueno, pues la cuestión es que se les manda a Siberia. Luego después os mandaré un documento donde veréis un poquito algunos de los castigos que se van a llevar a cabo. Y bueno, pues también en este sentido destacar que los planes fueron exitosos, no solamente desde el punto de vista de que Rusia se modernizara, sino que además se convirtió en uno de los 3 países más importantes en cuanto a potencia industrial que tenemos en el mundo. Entonces, bueno, pues solamente Estados Unidos y Reino Unido estaban por delante de la Unión Soviética. Así que, bueno, pues espero que esta explicación os haya servido. Os deseo que en este confinamiento sigáis lo mejor posible y ya nos vemos la semana siguiente con el siguiente punto, ¿vale? Venga, un saludo.